ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Estamos preparándonos ya para el fin de semana, con las maletas listas. ¿Cómo lo envidio, weón? Todo preparado, pero para las vacaciones. Sin dejar fuera, eso sí, algún polerón o chaleco porque la temperatura bajó bastante. Eso se agradece, pero el caudal de noticias, ese nunca se detiene. ¡No! ¿Qué pasó ahora? Lo primero que te voy a contar es una noticia que bien podría ser la trama de una película o una serie. Escucha bien. Se confirmó el secuestro de un militar venezolano en retiro que habría sido raptado por un grupo de desconocidos desde su departamento, en la comuna de Independencia, aquí en Santiago. Esto ocurrió la madrugada del miércoles, cerca de las 3:20 de la mañana. Allí un grupo de cerca de 4 personas, todas vestidas con ropas que simulaban ser policías de la PDI, secuestraron a Ronald Ojeda Moreno, comandante en retiro de las Fuerzas Armadas de Venezuela, que llevaba aquí algunos años. La investigación se declaró como secreta inmediatamente, se están recopilando pistas. Este es el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. En estos casos lo que importa es el resguardo de la integridad física de la eventual víctima y de su familia. Por lo tanto, hay que respetar el carácter secreto de la investigación que ha decretado el Ministerio Público. Como se han levantado muchas hipótesis, quiero reiterar que el gobierno también se hace cargo de todas las hipótesis posibles. En ese contexto, durante el transcurso de la mañana, el gobierno le ha pedido a las policías que refuerce los controles fronterizos. El refuerzo fronterizo se explica porque se teme que este militar venezolano eventualmente sea sacado del país. Si eso ocurre, sería un escándalo mayor desde el punto de vista de la seguridad y la soberanía. Además, considera que si fuera cierto que hubo una operación de inteligencia extranjera en territorio nacional, bueno, ¿dónde está la inteligencia local? ¿O es esa una quimera? Redefinamos el concepto, los presupuestos, la preparación, o derechamente cerremos por fuera. A ningún gobierno o régimen cuestionado como el de Nicolás Maduro le gustan los opositores, eso es de manual, pero de ahí a eventualmente secuestrar a personas y llevarlas hacia lugares desconocidos, esa es otra cosa. Digamos, ejemplos hay, no hay que esforzarse mucho, por ejemplo, para encontrar al tío Sam por ahí, pero aquí, en la copia feliz del Edén, no pues, salvo en los 17 años de Voldemort. Buenos días. Este es Iván Simonovic, ex comisionado especial de seguridad e inteligencia del gobierno interino de Venezuela. Lo cierto es que, bueno, este señor ciertamente desapareció y no hay nada que diga todo lo contrario, ¿no? La información que se me dio es que ya estaría en Venezuela el teniente Ojeda, sí. Entonces, bueno, eso complica aún más la situación, o sea, esto es algo que ya rebosa los límites de la paciencia y de la aceptación, ¿verdad?, de las actividades del régimen. La investigación de este secuestro está a cargo del fiscal regional sur, Héctor Barros. El domingo vence el plazo para que las ISAPRES respondan la pregunta del millón. ¿Cuánto subirán los planes después de que la Superintendencia de Salud fijó en 7,4% el límite para el aumento que va a comenzar a regir en marzo? El lío es que la cifra es mayor que la del año pasado y, como hemos dicho, finalmente los afiliados están pagando las consecuencias de la crisis que las mismas aseguradoras generaron. Puta, por todo pagáis, weón. Esta es la ministra de Salud, Jimena Aguilera. El cálculo también incorporaba un factor de contención que era de FONASA, que por recomendación de la Comisión Asesora del Senado, por única vez se liberó este año. Y eso lleva a que sea un cálculo distinto, son años distintos. En el alza de precios ha influido mucho que han subido los precios de las prestaciones, más que incluso la tasa de uso, pero también ha subido la tasa de uso. Entramos a un año normal, sin alerta sanitaria, en la cual la gente ha vuelto a consultar y han aumentado mucho también las consultas de patologías complejas. Pero aquí la pregunta es, ¿qué es el factor de contención de FONASA y por qué finalmente termina alterando los costos? Bueno, esta es una herramienta para calcular los gastos de las prestaciones y los servicios.
Y de ahí a entender cómo es que influyó, bueno, es que la superintendencia tomaba el costo que presentaba FONASA y este era menor al de las ISAPRES. Por eso se generaba, digamos, esa diferencia. Bueno, pero después de que se aprobó esta denominada ley miscelánea, se eliminó por única vez esta herramienta. Y eso llevó a que el tope del alza aumentara considerablemente. Pero al final, explicaciones más o menos, la pregunta es la misma. Otra vez la misma pregunta. ¿Cómo se sale de esta situación? O más bien, ¿cómo y cuándo pagarán las ISAPRES? Este es Pedro Barría, abogado defensor de los usuarios de ISAPRES y también experto en salud. Soluciones de limitar los reajustes, devolver un poco de plata o hacer este tipo de cosas son parches. De repente la herida va a suturar y la infección va a crecer. Aquí la única solución, sería que la Corte Suprema revisara su fallo. Que la Corte Suprema dijera que el fallo se aplica a todas las personas que han recurrido, pero no a todos los afiliados cuya gran mayoría no recurrió. Ese camino es funcional, pero conveniente para las ISAPRES, porque obviamente se reduce el número de beneficiados y por lo mismo el monto a pagar. El tema es que la Corte Suprema no hizo esa distinción y busca que se repare el daño para todos los que sufrieron alzas sin justificarse. Ojo piojo ahí. Hay que ser caripalo, yo creo que ya basta de ser caripalo. Esta es una noticia mundial. El ex seleccionado brasileño Dani Alves fue condenado en España a 4 años y medio de cárcel. Fue declarado culpable por la violación de una joven en una discoteca, esto a fines del 2022. El ex seleccionado brasileño, que ya lleva 1 año y medio tras las rejas como medida preventiva, recibió la condena de 4 años y 6 meses de cárcel, 5 años de libertad vigilada y 9 años con alejamiento de la víctima, a la que además debe indemnizar con 150.000 euros. Este caso es el primero desde la implementación de la ley Solo sí es sí en España, una norma relativa al consentimiento. Y en ese sentido, por supuesto, que deja un precedente muy importante. Sí. Algunas noticias más al cierre antes de empezar a preparar las maletas. La Corte Suprema abrió un sumario por la fallida compra de autos, los Lexus, ¿te acuerdas? Claro que sí. Y rechazó la renuncia del director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán. Este tema entonces sigue abierto. Vamos a ver qué ocurre y si insisten en el cambio de vehículo más adelante. El Sindicato de Trabajadores de la Fundición de Paipote se declaró en estado de alerta. Esto por el adelanto del cierre temporal de las faenas para este viernes. Esto tiene justamente en alerta a la zona también, porque evidentemente puede impactar muy duro en el trabajo regional, los indicadores locales. Ojo con eso. Este jueves es o fue un día de interrogatorio. Y dejo la temporalidad abierta porque dependerá del momento en que escuches este podcast, obvio. Así que te digo que declaró Miguel Crispi, jefe de asesores de la presidencia. Esto es la investigación del llamado caso Convenios. Su testimonio es súper importante porque, entre otras cosas, se busca determinar cuándo se alertó al gobierno sobre estas irregularidades. Y este es un escándalo, pero rasca. Un escándalo, man. Convergencia Social suspendió la militancia de la concejala por Santiago, Yasna Tapia, en medio de la supuesta venta de entradas para el parque de diversiones Fantasilandia. Entradas que eran un beneficio para la ciudadanía. Imagínate, las recibía y después las vendía. Claro que justificó esto diciendo que era para gastos de sus labores, pero no podía hacer eso. Si dice cortesía, obvio, no tienen costo. Te pasaste. Aunque, como están tan caras las entradas, ¿le queda alguna por ahí, concejal? Tenemos entrada Platinum. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Comenta, dale like y comparte este capítulo desde adn.cl, sección podcast, podiumpodcast.com o desde tu plataforma digital favorita. Den like, señores. Lo único que hay que hacer acá es dar like.